Y es justo de pronto la impresión que nos daba el día de ayer, que esto se había convertido en una tierra de nadie, de salgan a pelearse por el pan de cada día, sin una ley y una autoridad que ponga orden en torno a este tema. Y quisimos escuchar a todas las voces. Ya hablamos del tema de la seguridad, ya hablamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y están con nosotros esta mañana Cristina Villa, que es conductora de Plataforma, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Óscar de la Rosa, representante del sector taxismo, de Alfa Cero, del grupo Alfa Cero, porque, insisto, ayer nos empezaron a decir en cuanto se corrió la voz de que los íbamos a tener de invitados, pero es que hay más agrupaciones de taxistas, pero es que hay más agrupaciones de choferes de plataforma. Nosotros encantados, de abrir los micrófonos a todas las voces y todas las posturas, pero en cuanto les decíamos, necesitamos un representante, bueno, pues ahí es que tenemos temor, es que nos da miedito, es que luego no vaya a pasar, es que estamos dirimiéndolo ante la Secretaría, etcétera. Nosotros queremos escuchar todas las voces y aquí están con nosotros y les agradezco mucho. Cristina, primero, lo que pasó ayer, pero lo que ha venido pasando históricamente, este abismo en el que se encuentran las plataformas de movilidad de personas en San Luis Potosí, pues ¿cómo los está dejando? A ustedes que a final de cuentas entiendo, pues lo que buscan es una fuente de ingresos. Sí, correcto. Y el artículo 123 dice que tenemos derecho a ello. Entonces, pues salimos y ahora salimos con más temor que antes. Salimos con temor a la inseguridad, salimos con temor a esos operativos que se supone que son inconstitucionales y ahora salimos con el temor de ser agredidos como el día de ayer por unos cuantos taxistas que también toman en sus manos el ejercer la ley porque se dicen que están respaldados con Secretaría de Comunicaciones. Ahora, Óscar de la Rosa, quiero aclarar, ustedes no fueron los de las agresiones, y eso es importante decirlo, por eso siempre hemos querido platicar contigo, porque al final de cuentas es hablar con una representación del taxismo, pero que no está cayendo en estos hechos violentos. A ver, ¿qué es lo que ustedes están viendo con respecto a la actuación de la autoridad, con respecto a la situación que se está viviendo en San Luis Potosí? Bueno, yo escuché lo que platicó usted con la señora secretaria, y en mucha parte, se puede decir en el 95%, yo le doy la razón a ella. Más sin embargo, tanto en el taxismo como en las propias plataformas, no alcanzamos a ver en la realidad qué es lo que está pasando. La secretaria puede tener muy buenas intenciones, y dice un dicho que de buenas intenciones están pavimentados los caminos del infierno, ¿verdad? Entonces, el problema aquí realmente es la falta de atención por parte de quien debería poner la atención en esto, que es el señor gobernador. Y digo esto porque nosotros, en cuanto él entró al poder, nosotros le hicimos llegar una petición de audiencia. Siempre se nos negó esa audiencia hasta la fecha. Nunca nos ha recibido ni nos va a recibir jamás. ¿Por qué es eso? Bueno, yo tengo mis propias teorías, ¿verdad? Tuvimos una plática telefónica con ustedes a propósito del problema aquel de las damas que querían concesiones, sí, y que traían un negocio turbio ahí, el señor gobernador y el anterior. Pues entonces obviamente ese pleito legal se les ganó, porque se les tenía que ganar. Nosotros teníamos la razón, siempre la tuvimos en ese aspecto. Obvio, yo siento en lo personal, y creo que mi grupo me ha respaldado desde siempre, que el señor gobernador jamás nos va a recibir al grupo Alfa Cero, mucho menos a mí. ¿Por qué? Porque el señor guarda un rencor ahí porque no se le hizo su negocio. Hay que hablar las cosas como son. ¿El transporte público es un tema de negocio? Si no fuera negocio no estaríamos ahí. O sea, es un negocio que deja para vivir honestamente, no para enriquecerse. Para eso no es, o no lo ha sido jamás. Aquí hay una diferencia entre una forma de trabajar y otra. Yo tengo mucho respeto para los choferes de las aplicaciones, porque ellos están buscando el pan para su familia. Oiga, pero además usted mismo nos ha dicho, no Oscar, trabajan realmente que para muchos ellos. Choferes del taxismo incluso están en plataforma, ¿no? Pues sí, o sea, sí los hay. O sea, mire, el taxismo también se vio contaminado, está muy contaminado ya. ¿Por qué? Porque aquí llegó gente de todas clases, gente de todos lugares, gente de Tamaulipas, de Durango, de Chihuahua, etcétera, etcétera. Se llenó de gente
que no estaba en el medio. O sea, para mí en lo personal, la lucha de nosotros siempre ha sido para el taxismo local, para que el compañero chofer algún día llegue a ser permisionario. La lucha es por la emancipación como trabajador, que sea dueño de su propio negocio. Claro. Y sin embargo, en las aplicaciones pues hay esa diferencia, ¿verdad? Que no trabajan para ellos, trabajan para el dueño de las aplicaciones o para los concesionarios de esa aplicación, que cobran hasta el 33% del ingreso neto o del ingreso bruto, no sé cómo les cobren eso, pero en realidad ellos están trabajando para otros. Y en el gremio de taxismo, ahora se puede decir que el 80% del taxismo está trabajando para sí, para su familia, para su vehículo. ¿Por qué incomoda tanto al taxismo la operación de las plataformas? No es tanto la operación de las plataformas, sino que es el fondo. ¿Cuál fue el origen de las plataformas? Pues el origen de las plataformas fue que un grupito de políticos se apoderaron de la franquicia de ese negocio en todo el país. Ese fue. O sea, ¿qué tiene que hacer un político como empresario? Los políticos lo único que han hecho toda su vida es hacer lo que el rey Midas. Pero a ver, hoy día, ¿en qué afecta el hecho de que las plataformas estén operando? ¿Realmente les están quitando un ingreso a los taxistas? Definitivo. ¿De cuánto estamos hablando? Además, aquí hay una cosa, Erika. Mire, y que lo sepa la ciudadanía. En realidad las plataformas no es el verdadero problema. La piratería es el verdadero problema. Y vamos a decir, yo creo que las plataformas, si acaso, el problema es en un 50%, pero el otro 50% es otra clase de piratería que se da. Y en torno a esa que se está haciendo por parte de la autoridad. Que se da tolerada. Entonces, de ese tema es de lo que no quiere hablar el señor gobernador conmigo, porque sabe que yo sé por dónde viene el problema. Ahora, en el tema de las plataformas, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son esos choferes de plataforma? Porque de pronto se habla de las plataformas como el gran monstruo, pero a ver, ¿quiénes son esos choferes? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Estudiantes? ¿Mujeres? ¿De quiénes estamos hablando, Cristina? Estamos hablando de, en general, lo que son mujeres, lo que son hombres, madres de familia. Pues es una oportunidad que nos llegó a todos nosotros el poder crear un ingreso. Pero ¿A qué se han tenido que enfrentar? En esta relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en esta relación con el taxismo, ¿a qué se han tenido que enfrentar ustedes, Cristina? Pues a las agresiones, como el día de ayer. Y esas agresiones... ¿No son hechos aislados, como decía la secretaria? Por supuesto que no. Me sorprende que una persona tan preparada como es la licenciada, se supone que debiera de estar mucho más informada en su cargo. ¿Que es un hecho aislado? Claro que no. Esto está desde que iniciaron las aplicaciones aquí en San Luis. ¿Cómo que es un hecho aislado? Todo lo que se ha generado de violencia siempre ha existido. También tenemos señalamientos de números de taxis con ese tipo de violencia. ¿Ustedes los han denunciado? Es decir, Sí ¿han ido a la fiscalía? Sí ha habido denuncias y no prospera. Ha habido también lo que es un llamado con la licenciada y simplemente en este fin de semana cierto medio hizo lo que es una entrevista y le hicimos un llamado para el diálogo, justamente porque no queremos llegar a esas agresiones. ¿Ustedes se niegan a cumplir la ley? Porque no, decía la secretaria que ahí estaba, nada. Que era muy claro y que no había cumplido. No es claro, porque vamos y a un grupo nos dan una información, volvemos a ir y nos dan otra información y ellos quieren regular, Secretaría de Comunicaciones quiere regular como un transporte público. Somos un transporte privado. ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué argumento? Que no tenemos una concesión. No tenemos una concesión como tal. Y el diálogo se nos ha negado. Porque si ella nos dice cuáles son las reglas para nosotros trabajar correctamente,
vamos y las cumplimos. Ella hablaba del registro. ¿Se han negado las plataformas a brindar estos registros? Porque otros secretarios nos decían que sí se habían acercado, que sí habían existido pues estas pláticas. ¿Qué sabes tú, Cristina? A nosotros nos dicen que vayamos a las aplicaciones para que nos den una carta para ese registro. Después no la cambian, que las aplicaciones se tienen que acercar a lo que es comunicaciones y simplemente no hay una sola información para nosotros decir vamos a cumplirla. Por eso queremos ese diálogo. A raíz de lo que sucedió el día de ayer, ¿qué es lo que ustedes observan, Óscar de la Rosa? Pues ¿Qué tiene que pasar? ¿Para qué se van a abrir estas mesas de diálogo? Para nosotros es muy triste que se dé ese tipo de situación. No nos da coraje, nos da tristeza ver que entre ciudadanos nos estamos peleando por algo que no deberíamos estarnos peleando por eso. Y entonces es donde yo digo que aquí hay un culpable. O sea, son dos. Por una parte el señor gobernador, que se ha negado al diálogo con nosotros, y por otra parte los propios franquiciatarios de este negocio, que no han querido registrarse porque están encaprichados, porque no se les hizo una ley como ellos la querían. En su momento ellos dijeron, es que nosotros nada más vamos a cobrar por medio del teléfono, de la aplicación, de una cuenta, de una tarjeta. Y empezaron a cobrar en efectivo. O sea, empezaron ya de ahí. Pero la Corte les dio la razón. A que cobraran en efectivo. Sí, les dio la razón de que mire, cobrar en Erika, efectivo. con todo respeto para usted y para los medios y para... Aquí lo que cuenta es la ciudadanía. La ciudadanía sabe perfectamente cómo está funcionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al grado tal que yo le llamo la tremenda Corte. Ellos se han manejado de una manera totalmente corrupta, y no hablo de ahorita, hablo de 36 años que se ha manifestado. Pero a ver, me dice, lo que importa es lo que diga la ciudadanía. Entonces, debería de importar si la ciudadanía quiere usar uno u otro servicio, Así ¿no? es, o sea, sí, así y debería de ser. Si quiere pagar en efectivo, quiere pagar con y fíjese, la aplicación. lo que le voy a decir, esto yo lo puedo solventar con documentos. La propia ley, antes de que entraran a estas aplicaciones, establecía en las modalidades de servicio un servicio ejecutivo. Bien pudieron haber entrado a eso. ¿Y por qué no entraron en su momento las aplicaciones diferentes que vinieron a ofrecer sus servicios al taxismo? Ustedes estuvieron en una rueda de prensa que convocó una empresa que se llamaba TaxiIR. Sí. Y ellos nos ofrecían el servicio exclusivo para taxistas con 300 pesos al mes como pago. Ellos no iban a tocar nuestro dinero, nosotros le íbamos a pagar al mes. Platicamos previamente con usted, Óscar, y nos decía que le iban a entrar. Que le iban a entrar a través de las plataformas también el taxismo. ¿Qué pasó con eso? Pues no las dejaron entrar. O sea, Juan Manuel Carreras Torres López y su secretario de comunicaciones en su momento le pusieron piedritas en el camino a la empresa y no las dejaron registrarse, a pesar de que esta empresa venía ahora sí que como una competencia de Uber. Era una competencia. Si estaban hablando de competencia, bueno, pues entonces Óscar, usted también ¿está el taxismo en contra de la competencia? No, de ninguna manera. Tan es así que nosotros en su momento nos inscribimos en esa plataforma. ¿Por qué? Porque esa plataforma venía para puro taxi. Y entonces el problema fue que el gobernador dijo, no, ¿por qué lo hizo? Obviamente tenía intereses en el otro asunto. Cristina, ¿qué esperan ustedes de estas mesas de diálogo a las que se han convocado, que van a empezar el día de hoy? ¿Qué esperan ustedes que determinen las autoridades? ¿Qué les piden, pues, a las autoridades? Que nos den los pasos a seguir para regularizarnos. Que se regularicen las aplicaciones, que se legislen las leyes ante el Congreso, que siguen estancadas y pues realmente que nos den esa oportunidad como se les ha dado a los taxistas.
¿Con qué certeza salen esta mañana ustedes a trabajar? Tanto el taxismo como las plataformas, porque a mí me preocupa mucho. Muchos usuarios nos han dicho, nosotros estamos con miedo, nos subimos al taxi, no nos subimos a la plataforma, ¿no? Totalmente inseguros, totalmente temerosos. Y yo sí quiero poner mucho énfasis en los usuarios son los que deben de decidir si toman un taxi o un servicio de aplicación. Los usuarios. No decir el gobernador, no decir la licenciada Araceli, es un servicio de taxi seguro que la ciudadanía va a tomar. Se supone que es la seguridad de los potosinos, pues la están dejando en entredicho, porque tal pareciera que entonces quieren seguir manejando un monopolio. Eso es lo que pareciera. Si se dan las condiciones de registro, si las plataformas se registran, ¿el taxismo se queda tranquilo? Definitivamente. Bueno, es que aquí hay una cosa, yo creo que también hay que decirlo, se fueron al extremo con eso del modelo. O sea, también no es justo, a mí no me parece justo que se les exija un modelo del año cada año. Oye, también se fueron hasta la cocina, o sea, también hay que tener un poco más de inteligencia, ¿verdad? Si se había hablado de 5 años de antigüedad, que se mantenga eso. O sea, que haya cierta flexibilidad. ¿Cuántos años son para el taxismo? ¿Cuántos años tiene uno? 10 años. 10 años. Hace 20 y tantos años para atrás no había límite, el único condicionante es que el vehículo anduviera en buenas condiciones. Pero después pusieron los 10 años atendiendo a otros intereses, ¿verdad? Muy diferentes. Pero bueno, ahí están 10 años. Entonces, bueno, que sean 5 años para ellos, no hay problema. Por mí, en lo personal, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque hay que también mostrar algo de apertura. No podemos andar en las calles gritando y diciendo y aventando piedras. Eso es lo último que se ¿Cómo nos dejó el taxismo ante la ciudadanía estas imágenes? Pues es lo malo que muchas veces se generaliza. Sí. Y no somos todos, güey. Nuestro grupo, yo hablo por mi grupo, jamás hemos cerrado una calle. Jamás. Cuando hay que manifestarse a casa de gobierno. Ahí es donde se tiene que dar la solución, ahí hay que ir. ¿Qué tenemos que andar haciendo oraciones pues a otros? La presión se ejerció en esta semana. En estas semanas pasadas ante la Secretaría, y el día siguiente salió a decir la Secretaria que no había apertura para las aplicaciones en la FENAPO. ¿Para ustedes fue un acto de darle gusto al taxismo? Por supuesto, es muy evidente, es muy evidente, hacen bloqueo y ceden. ¿A quién no le parece evidente? Oigan, por cierto, nos están diciendo que pidieron un InDriver y que llegó un taxi a brindar el servicio. Y te voy a decir, el día de ayer, a modo de burla, aparecía también una usuaria como Araceli pidiendo un viaje a Secretaría de Comunicaciones. Bueno. Pues yo me quiero quedar con la parte de la buena voluntad que tienen ambos sectores. Quiero pensar que dentro de este universo del taxismo y de las plataformas hay gente con buena voluntad, que lo que quieren es construir soluciones, construir acuerdos. Ojalá sea lo que impere, ojalá sean las voces que se escuchen. Y les tengo que preguntar finalmente, ¿ustedes han sido convocados a la mesa de diálogo de hoy? No. Yo no. Ya lo dije, ¿verdad? No. Mientras esté este gobernador no vamos a ser invitados, es lo más seguro. Nosotros la solicitamos en una entrevista anterior. Solicitamos esa apertura al diálogo directamente a la licenciada Araceli. Yo personalmente estuve en contacto con cierta persona para que nos recibiera y simplemente no se dio. ¿Saben ustedes, conocen a quién ha sido convocado a estas mesas? Pues los que han estado en la política. O sea, yo supongo que esas mesas de diálogo son a los mismos que fueron a manifestarse. Sí, no lo dudo. A los mismos que fueron a manifestarse y con quien se ve esa evidente preferencia. Híjole. Es que me parece increíble, de verdad. Que las partes estén de acuerdo
que ustedes estén de acuerdo, sí vamos a regular esta situación, vamos a trabajar. Jamás nos hemos negado, Erika. Que ustedes estén, taxismo, plataformas, estén de acuerdo, es decir, que dentro del taxismo y dentro de las plataformas hay un sector que diga, nosotros sí queremos chambear, sí queremos regularizarnos, sí queremos estar con esta apertura, y que el árbitro no... que el árbitro no esté poniendo las condiciones para que esto se solucione. Es que el árbitro no tiene me parece capacidad. gravísimo. Y un mal servicio donde quiera te lo vas a encontrar. Así es. Pero no entonces, estamos en contra de todos los taxistas. A ver, y lo quiero reiterar y lo quiero dejar claro. Las partes están de acuerdo en regularizarse, las partes están de acuerdo que sea el usuario, las partes están de acuerdo que se fijen las normas de convivencia para que estén. Y la autoridad, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hace rato nos decía no, tajantemente, ¿no? No, y entiendo, es un hecho aislado. No entiendo cómo el juez es quien de pronto pone las piedritas en el camino, mire, en vez de poner el camino para que esto se solucione. Yo tengo que decir algo al respecto. Está muy desinformada la licenciada. Me sorprende que esté en este cargo. Mire, está muy desinformada. En sexenios anteriores hubo una figura, y usted lo debe de recordar, se dio con el taxímetro, la instalación del Consejo Estatal del Transporte, en donde participaron gentes del taxismo, de la iniciativa privada, de los estudiantes, de universidades, de representantes de obreros, etcétera, etcétera. Esa figura ya no se usa. ¿Por qué? Pues porque este gobierno trae su propia ley y ellos dicen lo que ellos quieren que se haga. Su propia ley. Ahora, otra de las observaciones también, ¿dónde quedan nuestros derechos humanos? La libre competencia, que es algo que también determinó la conferencia. Sí. Por cierto, esta mañana el presidente fue cuestionado al respecto de esta situación particular de San Luis Potosí. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Él señaló que pues obviamente que no está de acuerdo con los temas violentos, que esto es lo que se va a tratar de evitar a toda costa, y que la Secretaría de Gobernación va a entrar en contacto con el gobernador del estado para tratar de llegar a un acuerdo y buscar y construir una solución. A ver, en el próximo sexenio va una potosina a los más altos niveles, a la Secretaría de Gobernación. ¿Ustedes estarían buscando audiencia con ella? De hecho, nosotros, por supuesto, la solicitud que tenemos de audiencia por escrito ante el presidente ya está en manos de la próxima presidenta, y nada más estamos esperando que nos den la fecha para tener una audiencia con ella y hacerle el planteamiento concreto de cómo empezó este asunto con lo es decir, ¿sí estarían pensando en escalar esto hasta el gobierno federal? Definitivamente. Por que sí. Aprovechan la figura de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Sí, claro, va a llegar de el próximo hecho, antes de saber que ya estaba hablando del tema el presidente de la República, era otro de los llamados que queríamos hacer. Y ahorita que nos están diciendo que ya hizo declaraciones. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana el presidente al respecto. Vamos a verlo hoy, le vamos a pedir a la secretaria de Gobernación. ¿Estuvo en el reporte de hoy? No, esto de firma no, ¿verdad? No. Por eso no lo registramos, pero le pedimos a la secretaria de Gobernación. Lo que estuvo en el reporte de hoy, y aprovecho para tratarlo, es un enfrentamiento que hubo entre pobladores y transportistas también en la carretera que se está construyendo de Oaxaca al Istmo, pero hacer un llamado a que no actúen con violencia. Bueno, pues el llamado al presidente a que no actúen con violencia y el ojo puesto en San Luis Potosí, la secretaria de Gobernación, que entrará en contacto con el gobernador para ver este tema. Por cierto, el gobernador estaba ayer en la Ciudad de México porque fue a la reunión con Claudia Sheinbaum, a la que convocó la virtual presidenta electa con varios gobernadores. Allá acudió el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, y mientras tanto aquí, bueno, las cosas estaban que ardían en medio de estos desacuerdos entre taxistas, un grupo de taxistas y un grupo de choferes de plataformas, porque aquí lo que me quedo con ello es que hay la disposición a trabajar de manera honesta, a sacar este tema adelante y a evitar los hechos violentos. Y no nada más con los conductores de aplicación, sino también con lo que es la parte de los repartidores. Sí, que ayer también se metieron en este asunto. Por supuesto. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y también me quedo con el tema de, mientras aquí se están dando con la cubeta, mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene el dedo sobre las plataformas, ya lo decía, y el pirataje.
El Y el pirataje pirataje del general. taxismo, ¿quién lo mete en cintura? ¿Quién lo regula? No descartamos que haya por ahí lavado de dinero, Uy. definitivamente. No Bueno, lo descartamos. Ahí está ese vacío. Les agradezco No lo mucho que estoy hayan estado con asegurando, nosotros. pero no lo Pero no lo podemos descartar. Cristina Villa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Muy Óscar de la bien. Rosa. No, pues muchas gracias por la apertura. Gracias a ustedes, e insisto, me quedo con esta buena reflexión dentro de todo lo malo, dentro de la gran preocupación con la que iniciamos este espacio, hay voces que sí quieren solucionar este asunto. Ojalá la autoridad las guíe, ojalá la autoridad las Nos convoque, dé esa apertura. ojalá y se construyan las soluciones para San Luis Potosí, para los usuarios y para la libre competencia. Vamos, que a estas alturas, y el tema ya ni siquiera son ustedes, yo le preguntaba, por ejemplo, estos negocios que alquilan vehículos y que te dicen, oye, pero si quieres también el chofer, por si no conoces ahí hay otra posibilidad, y hay otro tema. También. Sí, Y dice la secretaria, no. Entonces, El no sol estamos sale viendo para el todos. universo Está en de la ley. realidad de movilidad que se está presentando y mucho menos hemos generado las condiciones para que esto se dé en convivencia y en sana armonía y en donde el usuario esté al centro y decida en dónde se Correcto. quiere transportar, en qué se quiere transportar esta mañana. Les agradezco mucho. Muy buenos Al días. contrario, Buenos Erika, días. muchas gracias. Altavox, porque aquí lo que importa es tu voz.